tejido nuevamente. Yo ya he terminado las 114 hileras que necesitaba de largo de cuerpo. De aquí en adelante yo voy a tener que comenzar la forma curva de la sisa. Pero primero vamos a volver a nuestros cálculos. Aquí traigo mi hoja de cálculos. Van a ver que nosotros ya hemos realizado nuestra distribución de puntos. Comenzamos lo más importante, que es la puntada de los rombos calados, y hemos tejido el largo de 114 hileras. De aquí en adelante vamos a comenzar el alto de la sisa y por ahí lo más importante, la forma curva que va a tener a cada lado. Hasta aquí, con la forma curva, nosotros vamos a tener una pieza idéntica en delantera y espalda. ¿Dónde va a estar en realidad el cambio? El cambio nosotros lo vamos a tener en la caída de cuello. Pero cuando nosotros lleguemos aquí, yo voy a explicar un poquitito más cómo va a ser esta diferencia de delantera y espalda. Aquí lo que a mí me está interesando es la altura de la sisa, la medida que nosotros vamos a tener desde arriba de los hombros hasta debajo de la axila. Y si ustedes recuerdan, nosotros ya la habíamos calculado en centímetros. Iban a ser 22 centímetros. Pero yo necesito esta medida en hileras. Entonces, por ese motivo, voy a utilizar mi muestra 10 por 10 y lo vamos a convertir. Y digo, si 10 centímetros son 38 hileras, ¿cuántos serían estos 22 centímetros? 22 centímetros por 38 hileras dividido 10 me va a dar a mí una medida con decimal. Pero como mi decimal es superior a 5, yo no me voy a quedar con 83, me voy a quedar con 84 hileras. Esa va a ser la cantidad de hileras que voy a tener desde el hombro hasta debajo de la axila. Pero la parte que a mí me interesa en este momento es la parte inferior, donde yo voy a tener que generar mi curva. Y generalmente esa medida es 1/3 de la cantidad de hileras. Entonces, a estas 84 hileras yo las voy a dividir en 3. Y voy a tener que usar 28 hileras para poder hacer esta forma curva. Pero esta es una medida aproximada. No tengo que utilizar todas las 28 hileras. Siempre podemos hacer un pequeño ajuste dependiendo la forma de la curva. En nuestro caso, nosotros vamos a tomar la medida por proporción, que son 28 hileras. Y dentro de estas 28 hileras, yo voy a tener que generar la curva. Pero aquí yo solamente resolví el alto, me falta el ancho. Para calcular el ancho de la curva de la sisa, nosotros simplemente vamos a estar utilizando el ancho de cuerpo. Y esta medida de ancho de cuerpo lo vamos a dividir en 8. Ahí yo voy a tener justo la medida necesaria para poder generar la curva. Simplemente voy a tomar mis 131 puntos, los divido en 8 y van a ver que voy a tener nuevamente una medida con decimal. Como mi decimal es inferior a 5, me voy a quedar solamente con la unidad y voy a decir que para esta curva de la sisa es un ancho de 16 puntitos. Entonces ahí yo ya tengo la medida básica de esta curva. 16 puntos de ancho, 28 hileras de alto. La curva de la sisa va a ser exactamente igual en delantera y en espalda. También voy a hacer la misma disminución usando la técnica de división por 4. Para la división en 4 yo tengo que recordar que el ancho de esta curva, que son los 16 puntitos, yo los voy a tener que dividir en 4 sectores o 4 módulos. O si ustedes lo prefieren, voy a dividirlo en 4 niveles. La base de mi escalera y poco a poco voy a ir subiendo lentamente. Aquí es muy sencillo porque yo voy a tener una medida simple, 16 puntitos. Entonces, tomo los 16 puntos de ancho, los divido entre 4 y me dice que cada sector, cada bloque o cada nivel va a tener 4 puntitos. Yo lo que necesito averiguar aquí es cada cuánto voy a tener que ir haciendo esta disminución. Y aquí era muy simple. Al hacer la división en 4, yo tenía la medida del primer nivel. Entonces,
la primer disminución que voy a tener que hacer yo, que generalmente es la más grande, voy a tener que disminuir 4 puntos. Y ahí voy a pasar a mi siguiente nivel, que es el 2. Para saber cuántas disminuciones tengo que hacer, simplemente hacía esto. Tomaba la media de base, que en nuestro caso son 4 puntos, y lo divido por el nivel, el sector o el módulo, que en este caso es el módulo 2. Y ahí voy a obtener que tengo que hacer 2 disminuciones. Como estoy trabajando solamente con 4 puntos, voy a tener que hacer 2 disminuciones de 2 puntitos. Para pasar al siguiente nivel, que es el 3, tenía que hacer algo muy similar. Tomo la media de base, que eran los 4 puntos, y los divido por el sector, el módulo o el nivel en el que estoy, que en este caso va a ser el 3. Y me va a dar a mí una medida con decimal. Me voy a fijar en la unidad y eso es lo que yo le voy a tener que ir restando. Voy a tener que hacer 3 disminuciones. Entonces, tomo los 4 puntos, le resto la unidad y van a ver que voy a tener mi primer disminución de un punto. Le vuelvo a restar la unidad y mi segunda disminución también va a ser de un punto y después voy a tener que hacer una disminución de 2 puntitos. Entonces ahí voy a tener 2, 1 y 1. Para el cuarto nivel es muy fácil. Simplemente tengo que tomar la medida base, los 4 puntos, y lo divido por el nivel en el que estoy, que es 4. Y voy a tener que hacer 4 disminuciones de un puntito. Y así me va a quedar mi escalera. Voy a arrancar con 4 puntos. Después voy a tener que hacer 2 disminuciones en mi segundo nivel de 2 puntitos cada uno. Tercer nivel tengo que hacer 3 disminuciones. Arranco con 2, 1 y 1. Y el cuarto nivel tengo que hacer 4 disminuciones de un puntito cada uno. Y así voy a tener esta forma curva en ambos lados. Cuidado, por favor. Aquí nosotros vamos a estar haciendo 10 disminuciones y las vamos a hacer cada 2 hileras. O sea que en el frente hago mi disminución, dorso, tejo todos los puntos como se presentan. Y ahí voy a tener yo 20 hileras implicadas. Si ustedes recuerdan, yo tenía 28. ¿Qué va a pasar? Me van a sobrar 8 hileras. Lo único que yo voy a tener que hacer es tejer recto esas 8 hileras. Cuando trabajamos curvas de sisas, generalmente hacemos una disminución en el frente y comenzamos la otra en el dorso. Entonces hay que tener un poquitito de cuidado de seguir respetando la forma de la escalera. Pero aquí nosotros vamos a estar haciendo estas 10 disminuciones cada 2 hileras y después de que lleguemos a la hilera 20, vamos a continuar tejiendo esto de manera recta para ya llegar a la base del cuellito. ¿Cómo tengo que arrancar yo primero? Señalándome en mi tejido estos 16 puntitos a cada lado. Aquí traigo mi tejido. Voy a trabajar solamente 16 puntitos. Entonces van a ver que la curva de la sisa la vamos a tener que hacer nosotros justo en el jersey derecho. Entonces, lo único que voy a tener que hacer es contar 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Marcador va en la aguja. Siempre vuelvan a contar. Voy al otro lado. Esquina nuevamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Marcador nuevamente en la aguja. Aquí yo ya me señalé la cantidad de puntos que voy a tener de ancho y vamos a arrancar con nuestro primer nivel. Al comienzo voy a tener que cerrar 4 puntitos. Ese es mi primer nivel. Y aquí lo vamos a estar haciendo en el frente del tejido. Para el otro lado lo voy a hacer cuando yo gire. Aquí voy a ajustar mi tensión. Voy a ir tejiendo un puntito, tejo el otro y el primero que tejí va a saltar al último. Y ahí remate un punto. Tejo el siguiente punto y el anterior lo va a saltar. Y ahí ya disminuí 2. Y voy a repetir esto para llegar a 4 puntos. Tejo punto, salto punto.
Tengo 3. Tejo punto, salto punto. Y ahí ya tengo mi primer disminución. Si quiero verificar, lo único que tengo que hacer es restarle a estos 16 4 puntitos y voy a tener 12. Cuento 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos. Está correcto. Vuelvo a acomodar mi tejido, ajusto la tensión y una vez que yo tejí el comienzo de la curva de la sisa, respeto todos los puntos derechos, yo voy a tener que continuar tejiendo todo respetando los 4 puntitos de decoración y lógicamente la puntada de los rombos calados. En todo momento voy a seguir respetando eso. Aquí nos vamos a centrar muchísimo más en la curva de la sisa, pero ustedes siempre tienen que seguir la puntada. Aquí llego a la decoración, primer punto revés, punto derecho pasa sin tejer y tejo 2 revés, paso marcador y estoy en los rombos. Y voy a continuar respetando la puntada. Quiero enfocarme en el otro lado de la sisa. Entonces yo voy a continuar avanzando este tejido hasta llegar al otro lado. Aquí yo paré un poquitito, quería que vieran cómo fui avanzando a lo largo de mi tejido. Seguí respetando la puntada de los rombos calados, como así también los puntos de decoración. Voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos hasta llegar al final. ¿Por qué quiero llegar al final? Porque para poder hacer la sisa de este lado, yo lo voy a tener que hacer desde el dorso de la prenda. Y ahí voy a tener un poquitito desniveladas mis sisas. Pero cuando juntemos delantera y espalda, esto se va a compensar. Entonces, lo único que voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como derecho hasta llegar al final y voy a girar. Giro, aquí vamos a comenzar nuestra disminución del primer nivel. Y si ustedes recuerdan, yo tenía que disminuir 4 puntitos. Entonces, paso primer punto sin tejer, voy a tejer el segundo y el primero va a saltar al último. A ver, lo voy a hacer bien lento. Tomo el primero y salta al último que tejí. Y ahí disminuye un punto. Tejo otro y vuelvo a saltar el punto. En realidad lo que estoy haciendo es rematarlo. Ahí tengo 2. Tejo el tercero, salto. Tejo el cuarto, salto. Y si hace falta, cuento los puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Está correcto. Entonces, de aquí en adelante, lo único que voy a tener que hacer es respetar la puntada. Si veo revés, tejo revés. Si veo derecho, tejo derecho. Cuidado aquí con los puntos de decoración y con el revés de los puntos de los rombos calados. Aquí solamente voy a ir respetando la puntada. Pare un segundito aquí para que ustedes puedan ver que me estoy acercando a la decoración. Voy a tejer los últimos puntos revés, me choco con los 4 puntitos, a ver si se ve ahí los 4 puntos. Yo tenía que tejer un derecho, el punto que había pasado en el frente de mi tejido se tejía como revés y después tenía 2 derechos. Paso marcador y aquí estaría en los rombos calados. Cuando estaba en el dorso o en las hileras pares de los rombos calados, todos los puntos los tenía que tejer como revés, incluidas las lazadas. Entonces, cuando llegue a mi puntada, lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como revés hasta llegar al final y nuevamente hacer lo mismo que hice en la decoración. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a la otra sisa. Aquí ya me estoy acercando a la otra sisa. Pueden ver que yo terminé de tejer los rombos calados y la decoración. Quiero llegar casi al final. Cuando llegue a mi último punto, para que esta curva realmente se marque como curva, el último punto lo paso sin tejer y giro. Giro y acomodo aquí un poquitito para que ustedes lo vean.
ahí tengo el comienzo de esta curva. Es muy chiquitito todavía. Lo que yo voy a tener que hacer es mi primer disminución del segundo nivel. Y si ustedes recuerdan, yo aquí tenía que hacer dos disminuciones, pero en este caso iba a ser de 2 puntitos. Entonces aquí vamos a comenzar la primera. Tomo los primeros 2 puntos, el último salta al primero. Dejo un punto, el último salta. A ver si se ve. Y ahí recién va a comenzar realmente mi curva. Es muy chiquitita de todas maneras para que se pueda ver. Pero aquí comienzo mi segundo nivel. Voy a eliminar 2 puntos. Entonces, una vez que yo elimine estos 2 puntos, simplemente voy a ir tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Lo único que tengo que hacer es respetar la puntada central, respetar los rombos calados e ir para el otro lado. Entonces, en todo momento yo me voy a seguir ayudando con el gráfico de la puntada. Aquí me estoy acercando al final nuevamente. Recuerden, esta sisa nosotros la hacemos desde el dorso. Como nosotros queremos que esta curva realmente se vea como una curva, vamos a tejer el penúltimo punto, pero el último punto que yo tengo aquí lo voy a pasar sin tejer. A ver si se nota ahí. Paso mi último punto sin tejer y ahí recién giro. Giro, aquí tengo que comenzar mi sisa del otro lado. Aquí voy a estar comenzando el nivel 2 y mi primer disminución de 2 puntitos. Entonces, aquí voy a pasar los primeros 2 puntos. Voy a saltar para generar mi primer disminución. Lo estoy haciendo muy lento ahí. Tejo otro punto más. Y este también lo voy a saltar. Ahí tengo mi segunda disminución. Y así es como yo voy a continuar tejiendo para generar la curva. Lo único que voy a tener que hacer aquí es respetar la puntada. Lógicamente voy a respetar la decoración, voy a respetar los rombos calados. Quiero ir al otro lado. Aquí ya me estoy acercando al final. Simplemente voy a ir tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Quiero parar cuando me queden 2 puntitos. Aquí ya me quedan 2 puntitos y para que esta curva de sisa me quede perfectamente derechita y no como un escalón, lo que yo tenía que hacer es que cada vez que llegue al final, yo voy a tejer mi penúltimo punto, el último punto lo paso sin tejer y giro. Giro aquí mi tejido, sigo estando en el segundo nivel, pero esta vez voy a tener la segunda disminución que curiosamente también es de 2 puntitos. Entonces, paso mis primeros 2 puntos, 1 y 2, y yo tenía que simplemente saltar al último. Tejo un punto más y lo salto. Ahí tengo mi segunda disminución. De todas maneras, todavía es muy chiquitito para que esto se pueda ver. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer una vez que yo hice mis 2 disminuciones es continuar tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Cuando llegue a la decoración, la tengo que tejer como se presenta y lógicamente voy a seguir con la puntada de los rombos calados. Yo voy a continuar tejiendo todo esto hasta casi llegar al final. Aquí ya me estoy acercando al final. Simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan. El que me interesa es el último punto, que este pasaba sin tejer y ahí giraba. ¿A qué giro? Yo voy a tener que resolver mi segundo nivel, la segunda disminución con 2 puntitos. Lo único que yo tenía que hacer es pasar los primeros 2 puntos, se salta el último, tejo mi siguiente punto, lo vuelvo a saltar. Y ahí tengo mis 2 disminuciones. Igual todavía es muy chiquito para verlo. Lo único que tengo que hacer de aquí en adelante es simplemente tejer todos los puntos como se presentan.
así hasta llegar a la otra sisa. Aquí me estoy acercando al final nuevamente. Recuerden, tengo que tejer todos los puntos como se presentan. El único que me interesa en realidad es el último. El último, cuando yo realice la curva de mi sisa, siempre pasa sin tejer y giro. Giro, estoy en el frente nuevamente. Aquí arranco el tercer nivel. Y aquí tenía que hacer 3 disminuciones. Arrancaba con 2 y después hacía una disminución cada vez. Entonces yo tenía acá 2, 1 y 1. Aquí vamos a comenzar la primera, sería 2 puntitos. Entonces voy a tomar mis primeros 2 puntos y voy a saltar uno. Dejo otro punto, se salta. Y ahí eliminé 2 puntitos. Si ustedes se pierden en algún momento, tienen que contar los puntos. Si ustedes recuerdan, en el primer nivel yo maté 4 puntos. En el segundo nivel también maté 4 puntos. Y acá hice mi primer disminución de 2 puntos. Si yo sumo todo eso, voy a tener 10 puntos. ¿Y cuántos puntos me deberían de quedar si yo tenía 16? Me tienen que quedar 6 puntos. Los podemos contar. 2, 4 y 6 puntos. Es correcto. Entonces podemos continuar. Siempre que se pierdan, cuenten la cantidad de puntos en ambos lados. Así también se aseguran que ambas sisas tengan la misma cantidad de disminuciones. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante una vez que yo hice la disminución? Simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Sigo respetando la decoración central, sigo respetando la puntada de los rombos calados, así hasta llegar al otro lado. Nuevamente aquí ya me estoy acercando al final. Lo único que yo tengo que hacer es tejer hasta el penúltimo punto. El último punto siempre se pasa sin tejer y giro. Aquí giro otra vez, tengo que eliminar 2 puntos porque estoy comenzando el nivel 3. Entonces, paso los primeros 2, salto un punto, dejo el siguiente punto, salto un punto. Y si tengo una duda de dónde estoy, simplemente tengo que contar lo que me queda. 2, 4, 6. Estamos bien. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer es continuar tejiendo todo el resto de los puntos respetando la puntada hasta casi llegar al final. Aquí nuevamente me estoy acercando al final. Quiero que vean que cada vez vamos a tener menos puntos en cada una de las sisas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo estas disminuciones. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer aquí es simplemente respetar la puntada y cuando llegue al último punto, que es este que está aquí, lo único que tengo que hacer es pasarlo sin tejer y ahí recién giro. Giro, estoy todavía en el nivel 3. Ahora voy a tener que hacer una única disminución 2 veces. O sea que aquí voy a comenzar mi primer disminución simple. Voy a pasar los siguientes 2 puntos sin tejer y salto la puntada. Y ahí, una vez que hice una disminución, sigo tejiendo el resto de los puntos respetando la puntada hasta casi llegar al final. Pero ahí ya claramente pueden ver cómo comienza a notarse esta curva. Yo lógicamente la estoy estirando un poquitito para que ustedes la vean. Entonces yo voy a continuar tejiendo todo esto hasta casi llegar al final. Aquí nuevamente me estoy acercando al final. Simplemente tejo casi todos los puntos y el último punto pasa sin tejer al lado. Giro. Giro. Aquí tengo que disminuir un puntito. Entonces paso 2 puntos, salto punto. Y después yo voy a continuar tejiendo el resto de los puntos como se presentan.
Esto en realidad ya es muy repetitivo, solamente tengo que recordar cuántos puntos tengo que ir rematando. Pero de aquí en adelante vamos a tener que hacer un puntito a la vez. Aquí sigo en el dorso de la prenda, sigo respetando la puntada. Último punto, siempre nosotros lo pasamos sin tejer cuando estamos trabajando con la sisa. Y ahí sí, giro. Giro, aquí estoy terminando el tercer nivel y nuevamente tenía que rematar un puntito. Entonces, paso 2 puntos sin tejer, a ver si se ve ahí, y voy a saltar un punto. Con esta disminución yo terminé el tercer nivel. Entonces voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan y directamente voy a llegar al último punto, lo paso sin tejer y giro. Giro, aquí estoy terminando mi tercer nivel. Lo único que yo tengo que hacer es pasar los primeros 2 puntos y salto el punto y los voy a contar. Tengo 1, 2, 3 y 4. Son los 4 puntitos que yo voy a necesitar para mi cuarto nivel. Entonces, simplemente paso mi marcador y tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Así hasta casi llegar al final. Lógicamente, sigo respetando la puntada. Giro, estoy en el frente de mi tejido. Quiero que vean por favor ahí cómo se va a notar un poquitito más esta curva de la sisa. Lo único que yo tengo que hacer para arrancar este cuarto nivel es pasar los primeros 2 puntos, los paso sin tejer y uno salta al otro. Y después voy a continuar tejiendo el resto de los puntos hasta casi llegar al final. Último punto, pasa sin tejer y giro. Aquí nuevamente tengo que eliminar un puntito. Entonces, paso los 2 puntos, salto punto. Paso marcador, todavía me queda uno, entonces simplemente voy a ir respetando la puntada. Último punto, siempre pasa sin tejer y giro. Otra vez tengo que disminuir un puntito a la vez. Entonces, paso los 2 puntos, salto 1. Me queda un único puntito igual que en el otro lado. Simplemente tengo que pasar mi marcador y continuar tejiendo el resto de los puntos. Quiero que vean por favor que me queda un único punto. Entonces, para que ustedes lo puedan ver bien, yo voy a sacar mi marcador. Sé que este punto es el que yo tengo que disminuir, entonces este punto pasa sin tejer y giro. Giro, esta es mi última disminución del cuarto nivel. Entonces aquí simplemente voy a pasar estos 2 puntos. Uno salta al otro. Ahí terminé mis disminuciones del cuarto nivel. Una vez que hice mi disminución, yo voy a tener que continuar tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Esta curva de la sisa ya estaría lista. Y como me queda un único punto, también voy a sacar el marcador de ese lado. Último punto, siempre pasa sin tejer y giro. Giro, aquí tengo mi disminución. Paso los primeros 2 puntos, punto, salta al otro. Ahí terminé el cuarto nivel. Lo único que tengo que hacer en esta hilera, que ya sería la 20, simplemente tengo que tejer el resto de los puntos como se presentan. Aquí ya me estoy acercando al final, ven que me quedan solamente 3 puntitos. Aquí yo ya tengo que llegar al final porque mis disminuciones terminaron. Pero si ustedes lo desean y quieren que este borde quede perfectamente recto y que quede más fácil para coser, aquí ustedes tranquilamente pueden hacer, si lo desean, un pequeño I-cord, un cordoncito. Revés pasa sin tejer, derecho se teje y giro. Aquí giré y acomodé. Quiero que vean por favor la curva que voy a tener de la sisa.
y también del otro lado. Al realizar esto yo he completado 20 hileras y de aquí en adelante yo tengo que tejer 8 hileras sin disminución. O sea que voy a tejer hasta completar las 28 hileras y vuelvo a acomodar. Aquí traigo mi tejido nuevamente. Si lo deseo puedo respetar este pequeño cordoncito de 2 puntitos. Revés se pasa, derecho se teje y voy a continuar tejiendo de manera recta. No tengo que hacer más disminuciones. Lo máximo que voy a tener que hacer, si ustedes lo desean, es este pequeño cordoncito. Sí voy a tener que respetar todo lo que sería la puntada de decoración y lógicamente la puntada de los rombos calados. Eso siempre lo tengo que respetar. Aquí tengo el resultado terminado después de haber realizado la curva de la sisa y estas 8 hileras extra. Tengo la curva de sisa, tengo la altura deseada. De aquí en adelante nosotros comenzamos con el cuello.